Muchas gracias por haberme invitado. En realidad, aparte de trabajar en el hospital, tengo el agrado de trabajar con ustedes en Suma. Y cuando me dijo Ariel que había puesto en el título Disney en COVID posagudo, ¿cuánto esperamos? ¿Cómo seguimos? Dije, oh, no me hubiese puesto tan genéricamente, porque en realidad hace bastante que venimos hablando de COVID en el hospital y obviamente en el consultorio con Ariel, que es con el que nos cruzamos. Y bueno, y en realidad, en líneas generales, uno tiene que tener en mente cómo cuidar al paciente adulto con la enfermedad que sucedió al COVID, ¿no? Por eso, perdón, pero me comí la T ahí. Y buscando bibliografía y buscando cosas, aparece que los británicos tienen una mentalidad un poco abierta. Yo creo que son los que más están estudiando la patología, al menos por lo que he leído, la patología posterior al COVID, ya que hasta las guías australianas, los españoles y todos están tomando de sus escritos las guías propias. Y entonces encontré esto como dice, cómo el cruel legado del COVID puede durar toda la vida. La evidencia sugiere que incluso aquellos con síntomas leves pueden sufrir daños a largo plazo en el corazón, en el pulmón y en otros órganos. Y así es, porque en realidad el COVID, si bien se sabe que comienza afectando la vía aérea superior y el pulmón, es una enfermedad multisistémica, también como ya lo explicó el colega anteriormente, que de hecho hemos leído bastante las mismas cosas. Como ustedes ven, no solamente afecta el pulmón, sino también hay afectación neurológica, que ya lo hemos visto, renal, hepática, gastrointestinal, tromboembólicas, cardíacas, endocrinas y dermatológicas. Realmente, desde que estamos en la pandemia, hemos visto en el hospital casi todas estas cosas, desde tromboembolismos pulmonares, mielitis transversa, Guillain-Barré, insuficiencia renal aguda, dermatitis. No encontré las fotos de un paciente que luego de haber salido de la internación por COVID, a la semana desarrolla toda una dermatitis del tronco y de los miembros superiores. Ni que hablar de las gastroenteritis. En cuanto a las afecciones respiratorias, nosotros sabemos que tenemos afectación de las vías respiratorias altas con síntomas de congestión nasal, rinitis, etcétera. Mucha gente lo que refiere es que no tiene tanta agüita como el resfrío común, sino que siente que está congestionado y que no puede respirar sin tener moco dentro de las fosas nasales. Luego la infección de vías respiratorias bajas, que esto lo divide muy bien las guías españolas, en donde categoriza las neumonías en leve, son aquellas que no han requerido hospitalización. Las neumonías moderadas son las que tienen un ingreso a sala convencional y necesitan oxigenoterapia con un afío debajo del 40%. Y las neumonías graves, que son las que requieren el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, a las unidades de cuidados intermedios y que tengan con necesidad de oxígeno con fío de más de 40%. Pero no solamente las afecciones respiratorias tienen que ser virales inflamatorias, sino tenemos tromboembolismo pulmonar, infiltrados intersticiales pulmonares sugestivos de daño alveolar difuso con fibrosis incipiente, que ya se lo puede ver en la tomografía. Puede haber engrosamientos pleurales, atelectasia, y hay varias descripciones de neumotórax o neumomediastinos también. Y como lo dijo el doctor anteriormente, se puede dividir al COVID, al enfermo post-infección aguda por SARS-CoV-2 en un post-COVID agudos, y que son aquellos pacientes que la enfermedad se le extiende por más de 3 semanas desde el inicio de los síntomas, y el crónico o el de el alargado, que le llaman también los ingleses, que es el que se extiende más allá de las 12 semanas de los síntomas iniciales. La incidencia de las secuelas post-COVID en los pacientes que tuvieron PCR positivo es del 10 al 35%,
y en los pacientes que ingresaron al hospital es aproximadamente del 80%. La enfermedad prolongada aumenta significativamente y se ha visto en un estudio que ahora les voy a mostrar, y está muy relacionada con la edad, comorbilidades y gravedad de la enfermedad aguda. Tanto es lo que se les complica a la gente que si se fijan en Facebook, que también me fijé porque dentro de la app que hicieron los ingleses, están los grupos de Facebook, en donde hay grupos no solamente en inglés, sino en castellano, en donde la gente ingresa a esos grupos y empiezan a colocar todo lo que sienten. Porque en otras patologías, por ahí a veces los médicos minimizamos aún la parte psicológica, y los que hemos tenido COVID, en la cual yo me voy a agregar al grupo de Facebook, sabemos que neurológicamente también hemos sentido cosas dentro del síntoma post-COVID, dentro de los cuales a veces se describe en la nube. Puede ser la nube esa que no recordás cosas, puede ser poco tiempo o mucho tiempo, y eso depende también de la estimulación cognitiva que uno tenga. En cuanto a la incidencia, bueno, esto ya lo dije, perdón. Esto de lo que yo les hablaba, que los ingleses hicieron una app, está ahí un estudio que está online actualmente, que todavía no está publicado en ninguna revista, y que es el COVID Symptom Study, en donde lo que vieron es que la mayoría de las personas con COVID informaron haber vuelto a la normalidad en 11 días o menos, y que una de cada 7 personas, que era aproximadamente el 13.3%, tuvo síntomas que duraron al menos 4 semanas. Una de cada 20, que era el 4,5%, pertenecen a enfermos permanecían. De cada 50 pacientes o personas que habían padecido la enfermedad, o sea, el 2,3%, sufrían esta patología durante más de 12 semanas. ¿Quiénes tenían más probabilidad de tener COVID prolongado? Y estaba muy relacionada con la edad, en donde el 10% de las personas de 18 a 49 años la padecía, pero mientras eran mayores de 70 años era el 22%. Mientras más peso corporal, o sea, el índice de masa corporal era mayor, también tenía más posibilidades de tener un COVID prolongado, y las mujeres tenían más posibilidades de tener COVID prolongado que los hombres. Sobre todo en jóvenes también se daba esto. Importante porque si ustedes, los que ya somos casi expertos, es mentira, todavía no sabemos nada, pero al menos se ha visto que el ser hombre tiene un peor pronóstico en cuanto a la severidad del COVID en los ingresos a UTI. Y fíjense que el asma es una de las patologías que también pueden tener prolongación de los síntomas de COVID, y no hay otro vínculo claro con otra condición de salud en realidad subyacente, excepto que en algunos estudios dicen que la obesidad también la puede provocar un COVID prolongado. Número de síntomas, a mayor número de síntomas en la primera semana, más probabilidad de tener un COVID prolongado. En cuanto a la presentación general, el post-COVID agudo, digamos el subagudo, que también se lo llama, tiene síntomas postvirales inespecíficos. Y acá está la fatiga y la disnea. La disnea, que es la que me puso como título Ariel, y que yo en realidad la voy a nombrar medianamente como la nombró el doctor. Pero, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es un síntoma importante, la enfermedad post-COVID para mi juicio, es multisistémica, es multisintomática, y tenemos que estar atentos a cada uno de ellos. Las secuelas graves específicas resultan de una infección aguda, de complicación o complicaciones tardías. Tener en cuenta también que hay una cosa que tenemos los médicos, es que cuando empezó la pandemia se internaban los pacientes, a todos le poníamos, como no sabíamos
qué medicación teníamos que ponerle, veíamos las guías de otros lados y a todos le poníamos antibióticos, aparte de la hidroxicloroquina y de la triple asociación, etcétera. Y hoy por hoy se sabe que los antibióticos no tienen, y gracias a Dios lo puso la guía del ministerio, que no deben colocarse, excepto que los pacientes tengan posibilidad de tener una infección bacteriana, que en los COVID en realidad internados es del 3% la sobreinfección. Así que es muy raro que se sobreinfecten hasta el momento los pacientes. Y les digo esto porque si bien es cierto, la fiebre, la fatiga y la disnea son síntomas que pueden estar dentro de este COVID subagudo, siempre tratar de descartar la infección bacteriana, pero no ponerse las pilas con decir a este paciente que tiene fiebre le tengo que sí o sí poner antibiótico. Bueno, otra de las cosas importantes es la ansiedad relacionada con la enfermedad aguda o el curso de la deficiencia funcional que queda después de haber presentado la patología viral. Las secuelas específicas del COVID es que la mayoría de los pacientes que están atendidos en la práctica general han tenido infecciones con COVID leves o asintomáticos, que es como anteriormente se dijo, pero aún puede ocurrir que esas infecciones leves pueden hacer que el paciente pueda desarrollar posteriormente enfermedades tromboembólicas o inflamatorias. Las secuelas específicas, bueno, son las pulmonares, la enfermedad intersticial pulmonar persistente, empeoramiento de la función pulmonar, que eso es importante también, neumonías, cavitaciones pulmonares, complicaciones de la intubación y la ventilación. Esto es muy importante. Nosotros actualmente estamos viendo una paciente que requirió de 4 reintubaciones y hoy está traqueostomizada. Cosa que antes no nos había pasado, teníamos muy baja incidencia en las lesiones de tráquea. La paciente estuvo con un COVID severo, o sea, un COVID crítico importante. Cardiovasculares, infarto de miocardio, bueno, todo lo que les describió anteriormente el doctor. Las neurológicas, el stroke, el empeoramiento cognitivo, esto se quejan mucho los pacientes de su empeoramiento cognitivo. No se acuerdan, si antes les pasaba, ahora le pasaba peor, que no se acuerdan de las cosas, etcétera. Neuropatías, epilepsia, mielitis, neuromiopatía del paciente crítico, Guillain-Barré también está descrito. En cuanto a la hematológica, el estado de hipercoagulabilidad, puede haber anemia y enfermedades trombóticas. Reumatológicas, puede haber un síndrome postviral similar al síndrome de fatiga crónica. Endocrinas, como el deterioro del diabético, osteoporosis dada por la inmovilización prolongada. En cuanto a la salud mental, que seguramente nos va a desburrar más la doctora, es el empeoramiento o declinación cognitiva, depresión, ansiedad y desórdenes del estrés postraumáticos siguiendo una enfermedad severa. Además, todas las patologías relacionadas con los pacientes que salen de los cuidados críticos, como son la disnea, la ansiedad, la depresión, dolor prolongado, lo que es el deterioro físico producto de haber estado inmovilizado en terapia intensiva y reducción de la calidad de vida. Y en líneas generales, los pacientes tienen desacondicionamiento cardiorrespiratorio y musculoesquelético, pueden tener empeoramiento de la función renal con insuficiencia renal aguda. Esto es importante porque hay trabajos también que dicen que en los pacientes cuando van a la consulta luego de haber tenido una enfermedad crítica, sería importante siempre pedirles un sedimento de orina, además de la función renal, ¿no? En donde puede haber, en donde lo que uno tiene que observar es si hay proteinuria. Disfunción hepática, malnutrición dada por vómitos, diarrea, por la misma disnea que no también las úlceras de decúbito.
Los síntomas no específicos y que son más comunes son la fatiga, la disnea, los dolores articulares, el dolor torácico, que ya también lo explicó el doctor, la tos irritativa, que es habitualmente, y cambian la sensación del olfato y del gusto. Muchos pacientes esto lo que dicen es que no es que tienen una pérdida total del olfato ni pérdida total del gusto, sino que es como que tienen selectividad a la pérdida de los mismos. Y los síntomas menos comunes son el insomnio, fiebre de bajo grado. En estos pacientes independientemente que sabemos que puede persistir el estado inflamatorio, de hecho uno ve que muchos pacientes persisten con PCR elevadas después del alta, o si no estuvieron internados por bastantes semanas, persiste también la ferritina alta. Dificultad neurocognitiva, mialgias, debilidades musculares, los síntomas gastrointestinales, el rash y la depresión. Bueno, este documento del consenso de la CEPAR, que es de la Sociedad Española de Respiratoria, divide a los pacientes que han tenido neumonía en leve, moderada y neumonía grave. Yo después les voy a explicar lo que al menos nosotros estamos tratando de hacer un protocolo y en lo que estamos de acuerdo o no. Ustedes dicen, lo dice la CEPAR, pero bueno, en realidad uno también tiene que ver en el medio en donde está para aplicar los protocolos. La CEPAR lo que en las guías dice que es para también disminuir un poco la cantidad de pérdidas de recursos, entonces por eso es que un poco pone a la radiografía de tórax, pero ya les voy a mostrar un documento en donde está medio como peleada la radiografía junto con la tomografía. En los casos de la neumonía leve a moderada, ellos lo que hacen es que controlan al paciente al segundo o tercer mes tras el alta, y en esa primera visita le hacen una radiografía de control. Si la radiografía no tiene alteraciones y está sintomático, se le pide una, al tercer mes y al sexto mes se lo vuelve a controlar, dependiendo, de 3 a 6 meses, y se hace una espirometría si no tienen alteraciones al alta, y si tienen alteraciones, lo vuelven a recitar a los 3 meses y allí se hace la consulta COVID. Si en esa primera visita la radiografía tenía alteraciones con síntomas, se le hace una espirometría, se le hace una angiotomografía o una tomografía con alta resolución, y si tiene alteraciones se lo manda al consultorio COVID. Y si no tiene alteraciones, se va al alta. En el consultorio COVID lo que se pide es radiografía, espirometría analítica completa, tomografía, angiotomografía y ecocardiograma. Y fíjense que en las neumonías graves lo que hacen es el control al mes, 3 meses, 6 meses. En la primera visita se pide o radiografía o tomografía o angiotomografía. Al tercer mes la analítica con espirometría y vuelta a hacer tomografía y angiotomografía dependiendo los valores que dan en esa consulta. Si no tiene nada se va de alta, y si aparece algo se vuelve a recitar a los 6 meses con radiografía analítica, angio, eco, etcétera. Si tiene sospecha de EPID, o sea, enfermedad pulmonar intersticial difusa, se le hace una espirometría analítica completa y tomografía nuevamente. Y si tiene sospecha de enfermedad vascular pulmonar, espirometría analítica, angiotomografía, ecocardiograma, y siempre valorar derivación a consultas de especialistas si llegan a tener hipertensión pulmonar, un centro de hipertensión pulmonar, si tiene enfermedad intersticial, un centro de enfermedad intersticial, etc. En la analítica, obviamente, siempre tiene que ir lo que el doctor también les comentó: hemograma, no debe dejar de estar, hemograma, eritro, PCR, LDH, ferritina, todos marcadores de inflamación aguda, dímero D, protrombina y TTPK, también para ver la parte tromboembólica.
En esta revisión de Cochrane, que uno dice revisión, y como me pasó el otro día a mí, quería buscar algo relacionado a COVID y anticuerpos o algo, y digo, no, pero de marzo es viejo. O sea, para nosotros todo es o muy nuevo o muy viejo, pero en el término de un año. ¿Por qué? Porque evidentemente nos ha llevado puesta la pandemia. Y la cantidad de bibliografía es importante, pero seguimos sin conocer totalmente la enfermedad, aunque ya está más vislumbrada. Y lo que acá se vio es comparar las radiografías, la tomografía y con la PCR para ver la sensibilidad diagnóstica que tenía la tomografía, y se vieron que los hallazgos indicaban que la tomografía de tórax es sensible, pero no es específica para el diagnóstico de COVID-19 en pacientes sospechosos, lo que significaba que la tomografía podía no ser capaz de diferenciar una infección de SARS-CoV-2 de otras causas de enfermedades respiratorias. 3 minutos. Ahí voy, pero esta baja especificidad también podía ser el resultado, obviamente, de que la sensibilidad de la PCR de referencia tampoco era óptima. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que vimos que las radiografías, si bien es cierto, no solamente en el hospital, sino en los consultorios en donde estoy, muchas veces las pedíamos y no tenían las imágenes, no coincidían con imágenes como veíamos neumonías con tomografía, por lo cual en pacientes con síntomas respiratorios les pedimos tomografía. Bueno, esto es cómo hacen los ingleses, que en realidad ellos hacen una buena historia clínica, piden hacer una buena historia clínica con exámenes y todo, pero siempre que empiecen los síntomas en las 3 semanas, que es más o menos lo que pensamos nosotros, y porque me queda poco, les digo que hacemos nosotros, realizamos, bueno, controlamos al paciente derivado de las consultas telefónicas o de los pacientes de consultorios respiratorios. Al mes de haber sido externado, tratamos de hacer una buena historia clínica con los antecedentes patológicos previos y también los relacionados con la enfermedad COVID. Pedimos en radiografía de tórax o tomografía helicoidal en ese primer momento, pero específicamente, ¿por qué? Porque la radiografía de tórax en los pacientes asintomáticos o sintomáticos leves, pero en el resto que ha tenido neumonía solicitamos la tomografía de control. Espirometría también de base, un buen examen físico obviamente, y solicitamos, dependiendo de lo que si viene con disnea, le agregamos el ecocardiograma, el electrocardiograma, y lo enviamos a cardiología para que lo evalúen. Y depende de los pedidos de la especialidad o sea, de los síntomas a la especialidad que los derivamos. Y obviamente regresa el paciente. La idea es verlo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, para tener realmente una postura integral del paciente post-COVID. Bueno, acá viene cómo manejaríamos los síntomas. La tos, se recomienda ver qué afecciones preexistentes tiene, porque si era un asmático habrá que tratar bien el asma, y por ahí con eso mejorará el tema de la tos, y si no, habrá que hacer algunos, hasta hay que agregar antitusígenos, que a veces no lo utilizamos con frecuencia. La fatiga, bueno, ya lo dijeron, dolor torácico, etcétera, ya me voy más rápido. Lo que sí quiero comentar es que actualmente se desconoce la duración del estado de hipercoagulabilidad de un paciente después del COVID, pero los pacientes de alto riesgo o aquellos que han experimentado trombosis venosa profunda en el hospital o tromboembolismo, enfermedad tromboembólica, probablemente necesiten tratamiento con anticoagulantes después del alta, y esto debe ser guiado por equipos hospitalarios con 2 a 4 semanas de terapia para aquellos con alto riesgo conocido de embolismos, y al menos 3 meses de terapia para aquellos que han experimentado la enfermedad tromboembólica durante su enfermedad. Las recomendaciones, que un poco ya lo dijo también el doctor, pero mucho más obviamente dirigida a los deportistas, que me encantó porque me encanta el deporte, pero las recomendaciones en líneas generales del Grupo de Trabajo Europeo y Americano de pacientes dados de alta después del COVID
Para enfermedades leves recuperados, ellos recomiendan una semana de estiramiento y fortalecimiento de bajo nivel antes de las sesiones cardiovasculares específicas, o sea, de empezar a hacer ejercicios aeróbicos. Aquellos pacientes con síntomas muy leves tienen que limitar la actividad de caminatas suaves, aumentar los periodos de descanso si los síntomas se empeoran. Los que tienen fatiga, tos, disnea y fiebre, limitar la actividad al porcentaje, al 60%, me comí la del 60% de la frecuencia máxima hasta 2 o 3 semanas luego de la resolución de los síntomas. Y en los pacientes que han tenido linfopenia u oxigenoterapia, sí tiene que ser evaluado antes de realizar el ejercicio en forma conjunta con cardiología para dejarlo empezar a hacer ejercicio físico. Y esto es lo que pasó en la pandemia, que esto quiero mostrarles que hubo un pico de COVID agudo, el COVID convaleciente, y el resto del enfermo respiratorio, como ha quedado un poco también relegado de la pandemia, y que en eso también nos tenemos que preocupar. Nosotros en el hospital, el total de consultas de neumonología, fíjense que el celeste es el no COVID y el naranja es el post-COVID. Fíjense cómo ha ido manteniéndose el no COVID, inclusive disminuyendo, para ir aumentando, porque este es al 19 de noviembre, las consultas post-COVID. Bueno, un poco lo mismo es en el otro cuadro, en donde vean que el asma, si bien es cierto, siempre también está, pero las columnas mayores son de las consultas que son post-COVID también, pero que vienen con rinitis, con disnea, que no son específicamente con patologías como asma, bronquiectasia, embolia y neumonía, sino que están en estas, un abanico de enfermedades que acompañan también las vías respiratorias y que no son específicamente ni el asma, ni la neumonía, ni la bronquiectasia, y que por eso les digo que tenemos que evaluarlo en forma completa al paciente. Muchas gracias por haberme escuchado y por haberme aguantado. Este es un dibujo de mi subdirector que odia el COVID, y entonces, como fue el inicio en China, lo dibuja al COVID así.